¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Josué y en este video veremos cuál es la diferencia entre variable y valor en Python. Antes de iniciar de lleno con la explicación, me gustaría contarles la historia que hay detrás del por qué decidí hacer este video. Puedes adelantarle al video e ir directamente a la explicación. Esta historia inicia porque conozco a una persona universitaria que recién está iniciando la carrera. Esta persona me pide apoyo para que yo pueda enseñarle a programar. Por facilidad decidí utilizar Python para poder enseñarle a esta persona. Ya habiendo transcurrido cierto periodo en la capacitación, en la lógica del código había una variable que se requería que se le mande un valor de texto. Entonces le solicité a esta persona que sustituyera esa variable llamada gato por el valor de gato. En ese momento, ¡pum!, se le explotó la cabeza. No entendió la instrucción que acaba de recibir. ¿Cómo sustituir la variable gato por el valor gato? Recordemos que esta persona no tenía conocimiento previo de programación. Entonces, este tipo de instrucciones le causaba mucho conflicto. Aquí tenemos un ejemplo muy simplificado de lo que estaba pasando en ese momento en la capacitación. Teníamos por un lado un método que recibía un parámetro. En este caso, para simplificar, simplemente estoy imprimiendo el valor que reciba de parámetro este método. Y en la línea 4 podemos ver que estamos intentando invocar al método y le estamos tratando de pasar el parámetro que está solicitando. Fue en este punto donde le pedí a esta persona que sustituyera la variable gato por el valor gato. Esta persona lo que hizo fue lo siguiente: escribió la palabra gato igual a gato. Al momento de ejecutar, le mostró un mensaje que dice name error. El nombre gato con G mayúscula no está definido. Aquí lo que yo le comenté a esta persona fue que está pasando una variable llamada gato con G mayúscula a una variable llamada gato con G minúscula. Esto con la intención de que se diera cuenta de su error. Sin embargo, lo que esta persona hizo fue esto: eliminó la G mayúscula para sustituirlo con una G minúscula. Esto, al ejecutarse, marca prácticamente el mismo error, name error. El nombre gato con G minúscula no está definido. De nuevo, en este punto, recordemos que esta persona no tiene conocimiento previo de programación y este tipo de instrucciones se le hace muy confuso. Me di cuenta que para las personas que no tienen conocimiento previo de programación, el concepto de variable y de valor todavía no queda muy claro. Además, me di cuenta que debería utilizar una manera diferente para explicarle a esta persona que no tiene conocimiento previo, en comparación a explicarle el mismo concepto a una persona que ya tiene cierto conocimiento de programación. Fue aquí entonces cuando me nació la idea de hacer este video, para poder explicar cuál es la diferencia entre variable y valor. Variable versus valor. Se le dice variable porque es cambiante, es decir, varía su contenido. Este punto es importante. Recuerda siempre que una variable puede cambiar el contenido que tiene, es decir, es variante, cambia. En programación se usa las variantes para guardar datos en memoria de manera temporal. Yo puedo tomar una variable en programación, asignarle un valor y este valor va a vivir durante la vida de ese programa. Si yo cierro ese programa, esa variable dejará de existir. Por eso se dice que esa variable existe únicamente en memoria. Una variable puede estar vacía. Esto es muy importante y lo veremos a continuación y veremos que fue parte fundamental del error que se cometió. El valor vendría siendo el dato que la variable va a contener. Imaginemos a una variable como si fuese una caja. Entonces tenemos una caja vacía, solo que a esta caja vacía le vamos a asignar un nombre. Asignémosle a esta caja vacía el nombre de gato con G minúscula. Lo que yo estaba solicitando a nivel programación es que agarráramos el valor de gato y se lo asignemos o se lo pongamos a la caja llamada gato. En este punto y de manera gráfica es muy evidente qué es lo que se tiene que hacer, pero a nivel programación sí causa cierta confusión, ya que tanto la caja se llama gato como el valor se llama gato también. Pero entonces, ¿dónde estuvo el error? ¿Qué fue lo que hizo mal esta persona? Sucede que teníamos la caja llamada gato con G minúscula. Lo que intentó hacer esta persona fue tomar una caja llamada gato, pero ahora con G mayúscula, y el contenido de la caja gato con G mayúscula lo intentó pasar a la caja llamada gato con G minúscula.
Y aquí recordemos que las variables pueden estar vacías, así como una caja puede no contener nada dentro. Entonces estaba agarrando una caja vacía para meterle el valor a otra caja vacía. En Python simplemente el error era que esta caja gato en mayúscula que le estabas tratando de asignar a la caja gato en minúscula no existía. Ese es el error que Python te estaba diciendo. La caja gato con G mayúscula no la has comprado, no la tienes aquí, no existe, no está definido. Mientras todo eso pasaba en Python, el valor real que quería que se le asignara, que era el valor del gato, simplemente nunca apareció en la ecuación. Unos tips para poder reconocer una variable. Partamos primero de que en Python existen valores que llevan comillas y valores que no llevan comillas. Por ahora descartemos los valores que sí llevan comillas. Si encuentro una palabra en Python que no tiene comillas, este valor pudiera ser un valor numérico, por ejemplo, 134 o 567.2. Este valor pudiera ser un valor booleano. Los valores booleanos se representan con la palabra false o true. También pudiera ser una palabra reservada, por ejemplo, la palabra known. Consideremos que existen muchas otras palabras reservadas en Python. También puede ser una clase o un método. Aquí tenemos ejemplos de clases, por ejemplo, str, date o el ejemplo de un método, que en este caso es upper. Si tenemos una palabra en Python que no lleva comillas y no es un valor numérico, tampoco un valor booleano, tampoco una palabra reservada y mucho menos una clase o un método, no nos quedará más opción de pensar que esa palabra es una variable. Para asignar un valor a una variable, primero se coloca el nombre de la variable, el signo de igual y el valor que se le desea asignar a esa variable. Por ejemplo, aquí, haciendo alusión al código Python que acabamos de ver, tenemos la palabra gato en minúscula del lado izquierdo, el signo igual y la palabra gato con G mayúscula del lado derecho. Podemos ver que ninguna de las dos palabras gato tiene comillas, lo que significa que voy a intentar identificar cuál de todos estos es. Empecemos con la que está del lado derecho. Estoy viendo que ese valor no es un valor numérico, descartado. Puedo identificar que la palabra gato con G mayúscula tampoco es la palabra false, ni mucho menos la palabra true, descartado. La palabra gato con G mayúscula tampoco es una palabra reservada de Python, y mucho menos una clase o un método, al menos para este ejemplo. Entonces, por descarte, puedo identificar que la palabra gato con G mayúscula es una variable. Lo mismo sucede con la palabra gato con G minúscula. Aquí puedo identificar que ambas partes son variables. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo asignar un valor a una variable. El valor se encuentra del lado derecho y podemos ver que tiene comillas. Ya por el simple hecho de tener comillas, ya sé que eso es un valor, no una variable. Ahora, del lado izquierdo, la palabra gato no tiene comillas. Por descarte también puedo identificar que la palabra gato con G minúscula no es un número, no es un booleano, no es una palabra reservada, tampoco una clase ni un método, al menos en nuestro ejemplo. Lo que significa que la palabra gato en minúscula es una variable. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo asignar un valor a una variable. Del lado derecho tenemos el valor. En este caso, el valor es 875. Y del lado izquierdo tenemos la variable. La variable se llama número. Esta es más o menos la dinámica que se debe seguir cuando se asigna un valor a una variable. Del lado izquierdo la variable, el signo de igual, y del lado derecho el valor que se le quiere asignar. Hay que tener en cuenta que si el valor que se le quiere asignar es otra variable, como por ejemplo el primer ejemplo, debemos considerar que antes la variable del lado derecho debe tener un valor. Para evitar confusiones, debemos asignar nombres de variables coherentes con el valor que se desea asignar. En el ejemplo de arriba, la variable gato se le asignó el texto gato. Es coherente que la variable se llame gato. El siguiente ejemplo es una variable que se llama número y le estoy asignando un número. Es coherente que la variable se llame número. Yo puedo optar por ponerle el nombre que yo quiera a mi variable. En este ejemplo, mi variable se llama gato, pero le estoy asignando un número. En este otro ejemplo, mi variable se llama número y le estoy asignando un texto que dice gato. Esto en algún punto me va a ocasionar confusión e incoherencias. Así que procura que tus variables
tengan nombres coherentes con el valor que le vas a asignar. Si le vas a asignar un número y ese número representa la cantidad de algo, entonces a tu variable le puedes poner cantidad. O si a tu variable le vas a asignar un número y ese número resulta ser el precio de algo, tu variable se puede llamar precio. O tu variable puede contener el nombre de una persona, entonces tu variable puede llamarse nombre. Toma estos tips y consejos al momento de poder declarar tu variable. Espero les haya quedado mucho más claro cuál es la diferencia entre una variable y un valor y cómo se asigna a este en Python. Eso es todo por este video, nos vemos en el siguiente.